Keisho, ahora después de tanto tiempo de no vernos en este canal, vamos a hablar justamente del gran elefante en la habitación. ¿Qué es esto? El gran problema de contaminación que tenemos y que no vemos. Vamos a hablar del gran pasivo ambiental de los residuos sólidos urbanos en México. Primero vamos a ver cuántos sitios de disposición final hay en el país. No se tiene un registro de los sitios de disposición final que hay regulares o irregulares a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque hay muchos tiraderos ilegales que no se conocen o que no se tienen registrados. Entonces para eso nos vamos a ir a la Carta Magna. En la Carta Magna dice en el artículo 115, en el 3 romano, en el inciso C, que le corresponde a los municipios justamente las acciones de limpia, recolección, traslado y tratamiento y disposición final de residuos. Lo maneja así, que realmente sabemos que son residuos sólidos urbanos, como lo hemos visto en diferentes videos, ya que residuos de manejo especial le corresponden al Estado y residuos peligrosos le corresponden a nivel federal. Entonces, bueno, ya tenemos que cada municipio debe tener un sitio de disposición final, pero entonces, ¿cuántos municipios hay en el país? Vamos a ver que en el país hay 2.446. Y me van a decir, ok, pero o sea, Oaxaca aporta con 570 municipios, entonces hay que restar esos de Oaxaca, pero en Oaxaca también se generan residuos. Pueden ser sitios de disposición final no controlados o sitios de disposición final de manejo manual, en los cuales también la caracterización de estas zonas no es una caracterización de residuos como se puede dar en la Ciudad de México, ¿no? O en grandes ciudades, ya que son lugares más rurales y tienen residuos en su mayoría orgánicos. De estos 2.446 municipios, todos tienen un sitio de disposición final, ya que generan residuos, todos generamos residuos. Algunos más pequeños, algunos son muy rurales y realmente son puros residuos orgánicos que de todos modos llegan a generar biogás y lixiviados, pero bueno, no vamos a contemplar 446. ¿Por qué? Porque algunos son tan pequeños, porque algunos están unidos con otros y tienen un solo sitio de disposición final, aunque también vemos en las grandes ciudades que tienen muchísimos sitios de disposición final, como la Ciudad de México, como otros lugares, o incluso tiraderos clandestinos que tienen. Entonces, al final realmente son más tiraderos a veces por municipio que solamente uno. Pero bueno, vamos a contemplar esto. Y en el link en la descripción dejo un documento de la semanada en el cual dice que el 87% de los sitios de disposición final son tiraderos a cielo abierto. Entonces, hace una multiplicación del 87% por los 2.000 municipios. Tenemos 1.740 sitios de disposición final. Entonces tenemos 1.740 tiraderos a cielo abierto que hoy en día están generando lixiviados y biogás. Y para eso vamos a ver desde cuándo han operado los sitios de disposición final. Todos estos sitios de disposición final justamente se tiene documento que han operado desde los 50. Sabemos que han operado durante más tiempo y siempre ha habido sitios de disposición final desde que ha existido el humano porque generamos residuos, pero en los 50 se tiene en México justamente documentación de estos sitios de disposición final. Podemos ver en la película de Los Olvidados en el final justamente un sitio de disposición final no controlado, y también en películas como 100 años de Pedro Infante podemos ver diferentes materiales o diferentes objetos que hoy en día los tenemos y desde ese tiempo ya se generaban como residuos, como podemos ver popotes, podemos ver radio, bombillos, televisores. Y bueno, al tener ya luz eléctrica y tener todos esos tipos de residuos, pues ya en la luz eléctrica, en los transformadores llegamos a tener bifenilos policlorados, en los televisores con bulbo llegamos a tener plomo, en algunas lámparas llegamos a tener mercurio, entonces en baterías llegamos a tener litio. Entonces la caracterización de los lixiviados que se van a generar con estos residuos ya van a tener residuos peligrosos y ya van a tener como una gran importancia de pasivo ambiental. Bueno, para esto vamos a hablar qué es un lixiviado. La acción de lixiviar es justamente obtener un soluto a través de un solvente de un sólido y listo, ya lixiviaste. Esto se puede hacer muy fácil, o lo vemos muchas veces. Por ejemplo, en el té o en el café obtenemos un lixiviado. Estamos lixiviando, es justamente extraemos el sabor, el color, el aroma, todo lo que queremos extraer justamente de estas sustancias, ya sea de las plantas o del grano o de lo que sea. Entonces son lixiviados, es como un caldillo. Entonces vamos a ver que es como un caldillo de los residuos. Este caldillo de los residuos realmente contamina mucho lo que es el suelo y el agua, pero también los residuos contaminan la atmósfera a través del biogás que se produce. Ok, ya teniendo todo este caldillo vamos a dimensionar más o menos
cuánto de este caldillo o cuánto de este caldo que se produce de la basura o té de la basura, vamos a ponerle, se genera en un sitio de disposición final. Para esto vamos a dimensionar más o menos cómo puede ser un sitio de disposición final en México, de los cuales, viendo un margen con la población y con la generación de residuos, vamos a ver que se tiene sitio de disposición final tipo B, el cual se encuentra en la NOM 083 Semarnat, el cual recibe de 50 a 100 toneladas al día y tiene una cantidad de habitantes de 50,000 a 100,000 habitantes, más o menos. Entonces, bueno, tenemos un sitio de disposición final tipo B, que realmente vamos a encontrar sitios de disposición final más grandes. Y para el cálculo de lixiviados justamente necesitamos saber cuánto más o menos es lo que llueve o cuánto más o menos es lo que cae de lluvia. Vamos a ver que la mayoría de estos sitios de disposición final pueden hacer de muchas formas. De hecho, después haremos un video de cómo pueden ser los sitios de disposición final, que se pueden hacer de tipo trinchera, en una zanja, tipo área. Hay muchísimos tipos de disposición final, pero la mayoría son en tipo trinchera, que excavan un poco y después de lo que excavan siguen para arriba. Ok, de ese tipo trinchera muchas veces tienen escurrimientos. No se pueden calcular mucho los escurrimientos porque son dependiendo ya de la ubicación y todo, pero bueno, vamos a contemplar con un promedio de lluvia anual, que esto es de 725 milímetros de lluvia que caen al año, que esto básicamente ponen un cubo de 1 metro cuadrado, o bueno, ya al final sería como 1 metro cúbico, pero muchas veces tienen una altura mayor por si llega a caer más agua, y de esto miden la cantidad de milímetros de agua que cae, no dejan que se evapore la cantidad de agua que cae. Entonces ya al final, por ejemplo, en México se dieron cuenta que caen 725 milímetros. De esos 725 milímetros es más de medio metro cúbico. Entonces, podemos saber que en México en un promedio llueve más de medio metro cúbico o 0.625 metros cúbicos. Entonces, bueno, esto no es toda el agua que va a entrar justamente en el sitio de disposición final, ya que el agua tiene una humedad, Chovagnoglus dijo que de 37% más o menos, en relación peso. Y pues también tenemos los escurrimientos, tenemos la humedad del suelo. Entonces, al final, el agua que va a entrar justamente al sitio de disposición final para hacer el caldillo, pues va a ser muchísima agua, ¿no? No van a ser los 725 metros cúbicos porque entra más agua, ya sea de los escurrimientos, de la misma basura, de la humedad del suelo con el que se recubre, porque se debe recubrir con cierta cobertura. Entonces, al final, vamos a poner lo que es como 1 metro cúbico. Entonces se genera 1 metro cúbico al año. Pero este metro cúbico al año se genera de agua, ¿no? Pero cae solamente en 1 metro cuadrado. Tenemos que saber cuánto mide el sitio de disposición final o qué tan dimensionado está el sitio de disposición final. Para esto, en un sitio de disposición final tipo B, casi siempre mide lo de un campo de fútbol. ¿Qué es un campo de fútbol? Es aproximadamente 1 hectárea. Un campo de fútbol mide 90 por 120, que es aproximadamente 1 hectárea. O muy cerca a 1 hectárea. Entonces, de 1 hectárea, que son 100 metros por 100 metros, que al final son 10,000 metros cuadrados, multiplicarlo por 1 metro cúbico, son 10,000 metros cúbicos que están cayendo al sitio de disposición final o que entran al sitio de disposición final, y todos estos se hacen, bueno, la mayoría de estos, porque algo de esta agua se evapora o algo de esta agua también, que es difícil que se evapore, de hecho, porque Chovagnoglus no lo contempla para la evaporación, porque cae el agua y se infiltra luego, porque la basura es muy porosa. Pero bueno, también parte de esta agua se ocupa para producir biogás y se preocupa para la degradación y todo. Pero muchísimo de estos 10,000 metros cuadrados de agua se lixivian, hacen el té de la basura, el té de la basura, sí, o el caldo de la basura. Entonces todo esto se infiltra en nuestros mantos acuíferos, y ese es el gran problema que vamos a tener en el futuro. Que esta cantidad de lixiviados son muchos lixiviados que se han infiltrado, y por ejemplo son 10,000 metros cúbicos de agua al año. Entonces, si sabemos que esto ha operado desde los 70s, que desde los 70 ya se tenían pilas, se tenían bombillos, se tenían estas pantallas con bulbo de mercurio, entonces, de plomo, tenemos que 10,000 metros cúbicos al año, multiplicado por los 70 años que han operado hasta el 2020, han operado durante 70 años. Entonces son 700,000 metros cúbicos, son 700,000 metros cúbicos de agua que se han infiltrado pues al subsuelo justamente, y es muy probable que empiecen a saturar partes del suelo y que empiecen a llegar a mantos acuíferos. Esto
pues al final del día hice más o menos una relación con las albercas olímpicas y son como si en un sitio de disposición final de basura hayan caído 280 albercas olímpicas de agua. Es como si esa zona de basura hayas vaciado 280 albercas olímpicas de agua, y esto por lo que llueve, por la cantidad de basura que tiene, la cantidad de humedad que tiene la basura, etc. Entonces, al final del día, tienes muchísima infiltración de esta agua, de ese caldo de la basura, de este té de la basura, que tiene mercurio, plomo, litio, cadmio, tiene algunos metales pesados, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, para finalizar, el gran problema que tenemos es que hay muchísimos lixiviados que se han infiltrado a lo largo de la historia y no tenemos la forma en la cual remediar esta contaminación. La única forma sería cerrar los sitios de disposición final y buscar alternativas, para ya no generar residuos, más que para otros lugares para disponer, para ya no generar residuos. Entonces ese es el gran pasivo ambiental que tenemos, y mientras siga lloviendo y mientras no se hayan cerrado sus sitios de disposición final, mientras no se hayan tapado con geomembranas, sigue lloviendo y se sigue infiltrando agua, y esa agua ya al tocar el lixiviado empieza a disuelve un poco el lixiviado que ya tiene mercurio, cadmio, etcétera, pero se vuelve a ser más grande. Tenemos más cantidad de agua con menores concentraciones, pero llegamos a tener metales pesados. Entonces esos metales pesados pueden llegar a nuestros mantos acuíferos y de donde la gente extrae agua de sus pozos, etcétera. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Podemos incluso indagar más en esta cuestión de cálculo de lixiviados. Los cálculos de lixiviados debe ser más exacto porque depende mucho de la caracterización de los residuos sólidos urbanos, de la cantidad de agua, de la cantidad de humedad que tienen los residuos sólidos urbanos, etc. Pero más o menos quise dar un panorama del problema tan grande que tenemos, porque, por ejemplo, ese es el problema nada más para un sitio de disposición final, pero con los 1700 que dije, o con los 2000 sitios de disposición final que hemos tenido, incluso han habido lugares que se han operado, que se han cerrado, etc. Entonces, todos estos lugares, pues de todos modos, siguen generando lixiviados. Entonces, es un gran problema que tenemos en todo el país, y tenemos más de 1000 sitios que están generando todo este problema, ¿no? Toda esta cantidad de lixiviados. Y bueno, esto es todo por mi parte. Agur.